Vamos a cambiar completamente de tema. Con muy pocos alumnos se reanudaron las clases presenciales en 5 establecimientos educacionales todos municipales de la comuna de Pirque. Para hablar del tema nos acompaña Loreto Jara, directora del Observatorio de Política Educativa de Educación 2020. Loreto, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto de saludarles. Lo primero, Loreto, ¿cómo ves tú lo que sucedió hoy día en Pirque? Ha habido harto comentario en redes sociales respecto a lo que se proponía en un principio, las expectativas respecto a la realidad. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la situación básicamente da cuenta de la complejidad del problema que tenemos entre manos en el sistema educativo nacional en contexto pandemia, porque en el fondo se valora como las buenas intenciones que tiene el Ministerio de intentar volver a las clases presenciales en el entendido de que la escuela es un lugar importante para la socialización de los estudiantes, para su proceso de aprendizaje, para su crecimiento. Sin embargo, está toda esta otra tensión respecto de la necesidad de que madres y padres tengan certeza respecto de cómo avanza el asunto epidemiológico y si van a existir las garantías necesarias para resguardar la seguridad del estudiantado, que evidentemente no es posible garantizar al 100%. Entonces, da cuenta esta situación de la complejidad del escenario que tenemos y de cómo ir enriqueciendo la discusión respecto de cómo nos hacemos cargo hoy día del escenario que tenemos en este contexto tan difícil y tan incierto, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que pasó hoy día, una muestra de lo complejo que es el panorama y de la necesidad de ir estableciendo conversaciones y diálogos entre los distintos actores participantes del proceso para dar con soluciones que dejen conformes a la mayoría de las partes involucradas, por decirlo de alguna manera. Es bien complejo, Loreto, el escenario. Por ejemplo, hoy día ya se anunció que a partir del próximo lunes el 100%, si hablamos de la región metropolitana, va a estar por lo menos en la segunda etapa, que es la etapa de transición, que ya en algunos casos las personas en su casa van a volver a trabajar, muchas que estaban o permanecían en cuarentena, y eso significa sobre todo muchas familias que deben y tienen que arreglárselas para ver con quién dejan a sus hijos. Y ahí el tema se vuelve un círculo en que la discusión es bien compleja entre el colegio, la comunidad educativa, los profesores, los papás, el trabajo. ¿Cómo llegar a un acuerdo? Porque llegamos a un punto en que ya el país está volviendo a funcionar, pero los colegios están parados, en la gran mayoría. ¿Cómo ves tú esa discusión? Y también cómo se ha llevado la discusión entre la autoridad, el ministro de Educación, en esa pelea, entre comillas, dialéctica con el presidente del Colegio de Profesores. Sí, es un escenario bastante tenso, porque efectivamente hay muchos factores involucrados en esto. Por una parte está la salud de la población, el bienestar, el tratar de mantener la pandemia controlada, y por otra parte está la tensión del sistema de volver a producir, ¿no? de levantar la economía, de reactivar la economía, y por otra parte está la tensión de generar la mayor cantidad de aprendizaje posible. Sin embargo, la discusión aquí tiene que centrarse en cómo nos concentramos todos estos sistemas participantes, laboral, familiar, económico y educativo, en dar las condiciones para que hoy día podamos funcionar en un modelo híbrido, por decirlo de alguna manera, porque dadas las condiciones sanitarias, no pueden volver todos los estudiantes a la vez a clase. Entonces, seguramente vamos a tener que mantener un escenario durante un tiempo donde exista cierto nivel de presencialidad a la par de procesos educativos en formato virtual. Por lo tanto, los esfuerzos debieran estar concentrándose en cómo dar las garantías, las condiciones y las herramientas necesarias para que esto pase como en este formato híbrido, por decirlo de alguna manera, y tratar de pedagogizar la discusión. No puede ser que el foco esté centrado en la reactivación económica. No puede ser que las escuelas tengan que volver a abrirse a la presencialidad solo para que los papás y las mamás puedan volver a trabajar. Tiene que haber una discusión pedagógica de fondo también. Entonces aquí se necesita articular a distintos actores a participar de una conversación en la que busquemos soluciones creativas a este problema tan complejo que estamos enfrentando. Porque uno ve realidades, por ejemplo, Loreto, el otro día escuchaba a la alcaldesa de La Pintana, quien entregaba números que reflejan un poco lo que es la realidad hoy día de Chile, que es un 13% de los alumnos hoy día en La Pintana tienen acceso a Internet. O sea, con ese número uno da cuenta también un poco cómo, si tú también vas normalizando, entre comillas, la brecha va aumentando, la brecha que ya es mucha respecto a los alumnos más vulnerables, respecto a los más beneficiados al final.
o sea, lamentablemente lo que va a pasar con esta pandemia sí o sí es que se van a profundizar las brechas educativas que tenemos por nivel socioeconómico en nuestro país, que ya son bien groseras, que ya son bien brutales y muy preocupantes, por cierto. Por tanto, los esfuerzos deberían estar concentrados en detener esa brecha, tratar de pausarla lo más posible, y si eso significa dotar de conectividad a los sectores que hoy día no la tienen, pues allí debería focalizarse parte importante de la política pública respecto de cómo entregamos conexión y herramientas para que el estudiantado participe de la mejor forma posible en su proceso de aprendizaje. Loreto, justamente, y ahí, ¿cómo ves tú el rol que ha jugado el ministro de Educación, Raúl Figueroa? La verdad es que el ministro, mira, tenemos que de alguna manera ser compasivos con el rol del ministerio en este momento, porque es una situación extremadamente difícil. Y desde allí hay que entender que tiene que barajar demasiadas posibilidades y demasiados factores en esta discusión. Ahora bien, el ministerio tampoco ha tenido la actitud necesariamente la más dialogante del mundo, por decirlo de alguna manera. De hecho, el Colegio de Profesores hace mucho tiempo viene pidiendo una mesa de trabajo para convocar distintos actores, y posiblemente ya pasado todo este año en pandemia, posiblemente ya sea tiempo de impulsarla con un poquito más de fuerza, porque lo más probable, según lo que está pasando afuera, lo que dicen los expertos desde el punto de vista sanitario, lo más probable es que esta situación se expanda también al próximo año. Por lo tanto, necesitamos empezar a pensar soluciones creativas y colaborativas, y desde esa perspectiva el Ministerio tiene que atender a una serie de factores muy complejos todos, y de alguna manera ha ido dando ciertas respuestas. Se necesita mayor articulación entre el Ministerio de Educación, por ejemplo, y el Ministerio de Telecomunicaciones, porque en el fondo el tema de la conectividad lo tenemos que resolver sí o sí. Y desde ahí, claro, es deseable que el gobierno tenga una actitud más dialogante entre los distintos sectores de gobierno, de los distintos ministerios, abordar esto desde una perspectiva intersectorial y con mayor disposición al diálogo, porque es necesario escuchar a los docentes, a los asistentes de la educación, a las familias y a los propios estudiantes, que también tienen algo que decir en esto. Loreto, ¿crees tú que como lo ha dicho el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, que por lo menos en lo presencial debiera darse por terminado el año escolar 2020, en lo presencial, esa disputa, podríamos decir, esa conversación? Cerrar el año online, terminar con esa discusión y concentrar las fuerzas un poco en cómo vamos a reiniciar y en qué concepto, de qué forma en el mes de marzo? Mira, al menos desde Educación 2020, nosotros en un sondeo que realizamos tenemos el dato de que hay un 85% de apoderados que prefieren seguir este año a distancia y concentrar los esfuerzos en mayor conectividad, en las herramientas tecnológicas, en algunos diseños pedagógicos que permitan participar de mejor manera en un año que seguramente se va a cerrar mayormente a distancia. Por lo tanto, el Ministerio también podría prestar atención a esas señales y buscar herramientas de manera conjunta que insisto, contemplen mayor conectividad, mejores herramientas tecnológicas y algunos apoyos y dispositivos también para que el profesorado pueda seguir con esta tarea titánica que han estado desarrollando durante el año, porque ojo, no es que no haya pasado nada pedagógicamente hablando, ni educativamente. Los colegios han estado funcionando, el profesorado ha seguido haciendo las clases. Entonces, claro, es el momento de pensar creativamente qué hacemos de aquí a fin de año y cómo pensamos el 2021. Y ese daño también que están sufriendo los jóvenes, los niños en cuanto al aprendizaje, ¿tú crees que se vaya a recuperar? ¿Depende del curso donde vaya el niño, Loreto? Porque en muchos casos uno escucha a muchos papás, uno que tiene hijos, y dice, no sé cómo mi hijo va, no sé, está en séptimo básico, en octavo, ¿cómo va a recuperar esto que ha perdido? Por más que haya clase, no es lo mismo que sea presencial. ¿Tú crees que eso se vaya a recuperar? Hay algunos niveles en donde es más crítico. Los cuartos medios, por cierto, están viviendo una situación que nadie quisiera, que que el año terminal de tu ciclo escolar se diera en estas condiciones. Entonces, también debiésemos estar pensando en algunas soluciones y en algunos apoyos para los cuartos medios específicamente. Para el caso de los octavos, cuando el colegio termina en octavo y claro, te quedas como con una parte muy importante de tu vida escolar incompleta, por decirlo de alguna manera. Pero el resto de los aprendizajes, pongámosle un poquito de paños fríos a la situación, porque la escolaridad son 12 años. Tenemos tiempo para recuperar los aprendizajes curriculares que no se han dado, y tenemos tiempo para
para recuperar trayectorias educativas, para ponerle más sentido a la educación, para reencantar a la juventud con sus procesos pedagógicos. Entonces, pensémoslo bien, no nos desesperemos tanto. Efectivamente, insisto, hay algunos ciclos y niveles donde esto es un poco más complejo. Primero y segundo básico, donde la lectoescritura se ve un poco interrumpida, digamos, y cuarto medio y octavo, esos son como los años más críticos. Pero el resto, tranquilidad, que tenemos tiempo para pensar cómo aprender mejor y cómo generar innovaciones pedagógicas que nos permitan aprovechar mejor los tiempos que tenemos en las salas de clase y en otros espacios de aprendizaje. Así que tranquilidad, que se recupera. Son 12 años de colegio, no es solo este año de pandemia. Loreto Jara, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas, siempre un tema delicado, sobre todo cuando ya ha avanzado la pandemia, con prácticamente 7 meses este año en que las clases han estado por lo menos presencialmente suspendidas, y obviamente ya el ánimo de los papás es distinto, el ánimo de los alumnos es distinto, las comunidades es distinto, el ánimo con un año que ya va terminando. Loreto, muchas gracias por esta conversación. Gracias y paciencia para todos. Chao, chao. Saludos.